Hola, mi nombre es Eva Zúñiga y vamos a hablarles sobre la etapa lingüística o primeras palabras. Esta comienza a partir de los 12 meses. Es aquí donde el niño pronuncia sus primeras palabras con un significado, es decir, mamá, papá, agua. También responde preguntas sencillas como ¿dónde estás? O ¿ha visto algún objeto o alguna imagen? En esta etapa es más comprensiva que expresiva. El niño maneja una cantidad entre una o dos palabras para indicar a una persona o para indicar a un objeto. También aparecen las holofrases y también su vocabulario será de 4 a 6 palabras e intenta imitar palabras sencillas. Las holofrases, estas se dan al año. Y esta consiste en que el niño da a entender un enunciado a partir de una sola palabra. Es decir, por ejemplo, agua, quiero más agua. O más, que podría significar dame más. ¿Ven? Habla de la vaca. Caco, La vaca. caca, ¿Cómo le hace la vaca? mu, Mu le hace la vaca. caca, rana, Rana. una, Carlos. lolo, Mamá. ma, Papá. mamá, Darwin. caca, ¿Qué quiere, hombre? ¿Qué quiere? caca. Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar acerca de lo que es la etapa lingüística. La etapa lingüística abarca entre 0 a 12 meses, que es donde el niño empieza a decir sus primeras palabras, como por ejemplo ma, pa, y luego empiezan a formar como mamá, papá, debido a que el tiempo va pasando. Es la repetición prolongada e inmediata de lo que ellos escuchan de sus padres y donde empiezan a decir sus primeras palabras, ya que el lenguaje está sujeto a una gran variabilidad de unos niños a otros. Pero la clave no está en cuándo se empieza a producir el lenguaje, sino en la capacidad que el niño tiene cuando todavía no ha empezado a hablar. Félix Castañeda hace referencia en 1999 acerca de lo que es la etapa lingüística, ya que las unidades de significación que el niño emplea se corresponden con segmentos del habla adulta, como por ejemplo cuando el niño escucha el idioma de sus padres, como por ejemplo aquí en Honduras el niño va a hablar en español y va a comenzar a decir sus primeras palabras en español. Eso sucede en otros países también, como el inglés, ellos van a decir sus primeras palabras en inglés. La expresión fónica dotada de significado concreto. Y también la primera etapa lingüística concretamente abarca hasta los 14 meses. Considera que este periodo se caracteriza por la utilización con intenciones comunicativas, donde se pretende lograr la comunicación, que es la clave fundamental, lo que es la comunicación. La constitución del signo lingüístico con carácter oral de 10 a 12 meses.
En la aparición del significante cambia sustancialmente en el tipo de emisiones que la niña produce. Todo esto relaciona un cambio con la aparición del contraste y la oposición que hay en el mismo. Según es probable que el niño se centre en reconocer esos rasgos distintivos de los sonidos y reduce un momento el repertorio fónico. Entonces, según Milan Chivite, asegura que todo esto se debe ahora porque aparece un nuevo centro de interés para el niño. ¿Y qué es? Es el significado, porque se denomina como una etapa de estadio germinal, y con esto en algún momento de la vida del niño hay una nueva dimensión adscrita a las secuencias fónicas, el contenido. El niño descubre la función significativa y la emisión fónica se convierte en el significante, además que se asocia a un contenido significado. Ya es un momento en que se establece la constitución del signo o uso continuado de la emisión fónica conectada a esa noción precisa que implica la persistencia de la relación del significante y la estabilidad del significante y el significado. ¿Cuántos años tienes? Dos. 2. No. María. Yeli. Seguidamente hablaremos sobre las principales características de este periodo. Entre ellas tenemos que no existe ni la primera ni la segunda articulación. El mensaje es un signo indivisible en signos más pequeños. Esto quiere decir que no hay morfemas ni fonemas. Respecto al inventario, ¿verdad? Solo encontramos un elemento vocálico. En cuanto a las combinatorias, solo encontramos dos tipos de sílabas. Desde el punto de vista fonológico, existe una oposición de rasgo que se apoya en la pertenencia a los elementos fónicos. Son pertinentes aquellos que generan una diferencia de significado y se oponen a los no pertinentes, es decir, los que no generan ninguna diferencia. Tenemos, por ejemplo, aquí, cuando el niño inicia con la vocal A y la consonante P, que diríamos pa, pa, y después él une lo que es la vocal más la consonante más la vocal, sería pa, apá. Luego une los dos vocálicos que sería papá, ya forma las dos palabras. Cuando el niño sigue, podríamos decir que ya va uniendo, entonces donde aprende a decir la palabra mamá, papá, o Ana, o mamá, o son las primeras palabras que él aprende. Rana. Una. Carlos. Lolo. Mamá. Mamá. Papá. Mamá. Darwin. Simplicidad fónica. Belén Casaña se refiere a ella como la simplificación del lenguaje adulto, ya que el niño intenta imitar el lenguaje adulto, pero como tiene algunas limitaciones, solo utiliza algunos monosílabas y bisílabas. ¿Cómo se encuentran en esta investigación? Que solo se encuentran secuencias de monosílabas y bisílabas. En esta etapa se le llama la etapa holofrástica, que significa palabra, frase. Por ejemplo, la niña en la investigación decía ma. Este significante, su significado es toma o dame. Ella lo utilizaba para ambos significados, dependiendo del contexto en el que ella lo decía y el tono en que lo hacía. También io, que para la niña era adiós, y se interpretaba que era adiós porque hacía un gesto con la mano. También la monosílaba K, que para la niña significa pelota, pero además de significar pelota en sí, también significaba dame la pelota, o sea, una frase completa.
también encontraron mi, que para la niña significaba Mickey. Ella lo decía cuando miraba un objeto con el dibujo de Mickey Mouse. Entonces ella decía mi. Y dependiendo del tono en que lo hacía, significaba que ella necesitaba una respuesta de confirmación o realmente afirmaba que ese era Mickey. Por lo tanto, no solo significa Mickey, sino algo que tiene un dibujo de Mickey o algo parecido. Dame una patita. Sí. ¿Me va a dar una patita? Mamá, diga mamá. Mamá. Papá. Diga papá. Diga papá. Diga mamá. Diga papá. Papá, diga. Papá. Mamá. Qué rico los confites. Deme uno. Deme un confite. Deme un confite. Un bombón. No. Uno. Hola, mi nombre es Natasha Walker y yo les voy a estar hablando de la evolución de los signos a la palabra. Igual mencionado en la etapa anterior, el niño utiliza un nivel fonético sencillo. Durante la edad de 11 a 12 meses, el niño empieza a articular palabras que pertenecen al léxico de un adulto. El niño utiliza palabras de 2 sílabas: mamá, papá, tata, caca, que son palabras que ya se van desenvolviendo en lo que es el léxico de un adulto. Durante este proceso, el niño utiliza diferentes sonidos y las palabras de 2 sílabas, pero el niño no tiene la capacidad de entender o relacionar esas palabras con un objeto. Solo son producciones fonéticas que ellos se le proveen, que ellos utilizan durante esta edad de 11 a 12 meses. En esta siguiente etapa, el niño sigue manteniendo las mismas funciones que en la fase anterior: designación de objetos o personas y demanda de objetos o alimentos, pero aplicadas a un mayor número de significantes. Además, algunos de estos significantes comienzan a ser polivalentes, es decir, el niño los utiliza para referirse a distintos significados que son diferenciados por el contexto situacional. Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa holofrástica, que es palabra-frase, en la que emite frases de una sola palabra, elementos con varios significados. Por ejemplo, la palabra ave lo utiliza para expresar la palabra abrir, y lo utiliza para diferentes acciones. Por ejemplo, abre la puerta, pela la naranja. Por esta época, los primeros pasos de comunicación verbal del niño se caracterizan por un incremento en la denominación, pues como ya sabe utilizar el nombre de las personas de la familia y otros próximos o allegados a él. Y cuando comienza su conversación, emplea palabras que sirven de reclamo o llamada. Por ejemplo, mía, mía. Lo utiliza para decir mira, mira.
A esta edad, la indicación o señalización que apareció a los 10 meses ya va acompañada de la palabra que se refiere al objeto. El niño dice palabras que designan bien el objeto de la acción misma o la persona que ha de realizarla, aunque todo esto lo hace apoyándose todavía en los gestos. Papá. Hola, mi nombre es Perla Erazo y yo les hablaré un poquito acerca de distinguimos como funciones o intenciones comunicativas. Aquí es cuando el niño tiene la designación de un objeto o persona o cuando la niña únicamente lo nombra. Aquí es cuando ya sabe el nombre de cada cosa, por ejemplo, lo llama por su nombre. El agua le llama agua, al mueble le llama mueble y también se aprende el nombre de las personas que viven en su casa, ya las empieza a nombrar por su propio nombre. Luego tenemos la demanda, cuando nombra un objeto o alimento para pedirlo. Aquí es cuando el niño o la niña ya aprenden un poco más a comunicarse y nombran los objetos para poder pedirlos. Y luego tenemos la imitación, cuando la niña emplea la expresión en una situación concreta, observada en adultos. Aquí el niño imita las conductas de los adultos. Por ejemplo, cuando necesita algo, también ya emplea la demanda para poder pedirlo. Luego tenemos la imitación juego, que es alguna palabra extraída de una canción o un juego que la niña emplea en ocasiones para este contexto, como cuando quiere jugar. Entonces, cuando los niños miran las conductas en algún video que miran, por ejemplo, y repiten las con jugar. Entonces, cuando los niños miran las conductas en algún video que miran, por ejemplo, y repiten las conductas que ven en este, y también muchas veces repiten esto porque a ellos les parece que es gracioso. Entonces, aquí el niño ya no tiene muchas complicaciones para poder comunicarse. Aquí él ya empieza a nombrar las cosas por su nombre. ¿Y Carlos? Ale. Carlos. Aló. Hágale a Darwin.